El día de hoy vamos a continuar viendo lo de la lista ligada que comenzamos viendo la clase pasada, solo que esta vez vamos a crear una lista ligada que es doblemente enlazada. Si recuerdan la clase pasada, la lista ligada que empezamos a hacer, los nodos estaban simplemente enlazados. Cada nodo tiene o tenía un puntero al siguiente nodo en esa lista, ¿no? Y habíamos hecho sus insertar y eliminar al inicio, que es como una manera simple y eficiente para una lista ligada, simplemente ligada, para eliminar e insertar elementos. Les comenté que se puede insertar al final y obviamente eliminar al final, pero como los nodos contienen únicamente un enlace a su siguiente nodo, tendríamos que recorrer n cantidad de nodos hasta llegar al final para eliminar o insertar un nuevo nodo. Por lo que la lista ligada simplemente enlazada tiene como ese eficiencia, por así decirlo, ¿no? No es eficiente para insertar al final. Es eficiente para insertar el inicio y eliminar el inicio, pero para hacerlo al final no es tan eficiente como lo que vamos a hacer hoy, que es la lista ligada doblemente enlazada, en la cual pues ya podemos tener acceso tanto al inicio como al fin de la lista por medio de otra ancla que le vamos a definir, ¿no? La clase del día de hoy se va a dividir en tres partes. La primera parte vamos a ver los insertar al inicio de la lista, de esta nueva lista que vamos a hacer basándonos en la lista que ya hicimos la clase pasada. La segunda parte va a ser implementarlos, eliminar. Y la tercera parte de la clase del día de hoy va a ser para revisar los que ya tengan su actividad terminada. ¿Ok? Entonces ya en el transcurso de la clase ya les voy mencionando cuando hacemos el break, cuando terminamos clase y cuando damos inicio a la revisión de sus avances del proyecto. Entonces, ¿qué objetivos tenemos para hoy? El primero de ellos va a ser implementar un struct para representar un nodo con doble enlace. Los nodos que ya teníamos guardaban el dato que queremos almacenar y una referencia o puntero al siguiente nodo. Ahora van a tener teniendo esos mismos atributos, pero le vamos a agregar un nodo anterior con el objetivo de que un nodo pueda caminar o moverse hacia el siguiente nodo o retroceder hacia su nodo anterior. Entonces, este tiene la ventaja de que nos podremos mover hacia ambas direcciones, ¿no? Cuando en la lista simplemente ligada, únicamente desde el inicio podríamos recorrernos hasta el final. El otro objetivo es, una vez que ya tengamos el nodo con doble enlace, vamos a modificar la lista ligada que tenemos para que sea una lista ligada doble. La lista ligada doble, vamos a crearle sus funciones de inicializar, liberar, insertar al inicio y al final, y obviamente sus eliminar al inicio y al final. Y van a ver que es muy eficiente para hacer las eliminaciones y las inserciones al final. De hecho, es casi muy parecido al código y no, nada más nos vamos a dedicar como a modificar o adaptarlo. Otra cosa que vamos a hacer es que nos vamos a basar en la lista ligada que ya tenemos y únicamente vamos a modificar casi las palabras. En vez de que diga lista ligada, vamos a modificar para que sea lista ligada doble. Ok, no vamos a empezar como desde cero, sino a modificar la lista que ya teníamos. El tercer objetivo, que lo vamos a dejar para la siguiente clase, es implementar o incluir ya la lista ligada doble que hagamos a nuestro proyecto del mundial, con la intención de crear una lista de selecciones basada en la lista ligada doble que vamos a hacer hoy. Ya que la adaptemos o ya que podamos crear selecciones, varias selecciones, vamos a crear un menú para manipular esa lista de selecciones. El menú, como lo hicimos para los jugadores, en el que agregábamos jugadores,
al inicio, al final, o los eliminamos, también va a ser el caso para las selecciones, pero en este caso utilizaremos esta lista que vamos a implementar el día de hoy. Después, ya que podamos manipular una selección, vamos a definir una función buscar para que busque una selección con el nombre. Si recuerdan, la selección tiene un nombre y tiene una lista de jugadores. Al buscar una selección en específico, nos va a tener que, o va a tener que invocar al menú de jugadores para que esa selección en específico le podamos administrar jugadores y así ya poder tener tanto selecciones, que cada selección tenga una lista de jugadores. En sí, si ya lo vemos como un poco más abstracto, tendríamos una lista de lista. Una lista que tiene selecciones y cada selección tiene una lista de jugadores. ¿Ok? Entonces, ¿dudas o preguntas con lo que vamos a hacer hoy? Entonces, primer objetivo, modificar nuestra estructura nodo para que tenga un doble enlace. Lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto para modificar lo que hicimos de la clase lista ligada. Entonces voy a abrir mi terminal para crear esa carpeta en la carpeta de la clase. CD de 11 15. Este proyecto se va a llamar lista ligada doble. Dentro voy a abrir el Visual y ahí voy a copiar el punto H que hicimos. Ahora me metí a la carpeta. CD lista ligada doble. Y aquí abro Visual Studio. No hay nada en nuestro proyecto, por lo que voy a copiar lista.h que hicimos la clase pasada. Y de una vez el main, porque ahí es donde hicimos las pruebas. Entonces, el punto H y el punto C lo voy a mover o copiar a nuestro nuevo proyecto. Entonces, ahí lo primero que hay que hacer es crear a nuestro nodo, que tenemos definido ahí. Observan la estructura, este es el dato que almacena el nodo y tiene una referencia a su siguiente nodo, si es que la tuviese, ¿no? Ahora ese nodo pues va a tener doble de referencia. Entonces va a tener otra referencia hacia nodo, pero este nodo lo vamos a modificar para que se cambie. De hecho, dejárselo podemos hacer desde aquí. Que ahí, aquí en Visual tiene una opción para renombrar el símbolo. A ver que si lo puedo poner doble. Y me dice dónde tentativamente lo va a cambiar, ¿no? Entonces, donde exista nodo, lo va a cambiar como nodo doble. ¿No? Entonces, lo voy a poner que en todos estos, vamos a ver qué pasa. No pasa que me escriban donde no debería, pero la intención es que tengamos uno como nodos exclusivos. Un nodo que es para la lista simplemente ligada y nodo -doble que sea para la lista ligada doblemente enlazada. Voy a dar a aplicar y me cambió todos los nombres donde coincidía esa definición de nodo. Entonces, para no escribir de donde tengo todo escrito como nodo, que sea nodo-doble. Entonces, como es doble, entonces necesitamos que tenga otro enlace, tanto su siguiente como su anterior. Ya está. Esa es nuestra nueva estructura modificada del nodo que ya teníamos. Y nuestra definición es sobre nodo-doble. Y creamos como un nuevo tipo, como para hacer referencia de que es un tipo creado por nosotros. Este nodo también va a cambiar de nombre, porque el nodo, únicamente la pura palabra,
hace referencia al nodo de la lista ligada simplemente enlazada, ¿no? Entonces, esta definición también la voy a renombrar, ¿no? Rename symbol. Entonces, este va a ser nodo doble. Entonces, el editor va a buscar dónde están esas definiciones de nodo y las va a colocar como nodo doble. Igual aquí me aparecen todas. Voy a seleccionar todas como lo hice en el anterior. Me sugiere también en el main, pero en el main están comentadas. Entonces voy a darle a aplicar y ya me lo cambió. Entonces las funciones ahora son nodo doble. Entonces donde existía nodo me los cambió a nodo doble, ¿no? No aparece como en itálicas, porque como que el editor está ahí un poco lento, ¿no? La función también obviamente la voy a modificar, porque esta función nodo-init hace referencia a la función para el nodo simple, ¿no? Entonces esto se va a llamar nodo doble. Entonces si observamos, se crea un nodo doble, se verifica que tenga memoria, si no se manda un mensaje, de hecho hasta estos también los cambió. Entonces el nodo doble en su campo dato es el dato que se está recibiendo acá. El nodo doble en su campo siguiente es nulo, pero este nodo doble ya tiene otro campo, que es el campo anterior, que también comienza o comenzaría nulo. Al final retornamos esa inicialización del nodo que acabamos de reservar acá en la línea 17. ¿Okay? Viene la lista ligada. Entonces, esta lista ligada habrá que modificarla para que ahora acepte nodos dobles. Y antes de modificarla, me voy a regresar acá al gráfico para que recuerden cómo empezamos como a construir nuestra lista ligada. Si recuerdan, la lista ligada simplemente enlazada tiene dos atributos o dos campos. Una ancla, que es el que guarda la dirección de memoria del primer nodo, y el otro es un contador de nodos, que cada vez que agregamos un nodo, incrementaba, o si eliminamos un nodo, decrementaba, ¿no? Es simplemente un contador de nodos. Ahora esa lista ligada, al tener que los nodos son dobles, por así decirlo, va a tener dos anclas. Una ancla que va a apuntar al inicio de la lista y otra ancla que va a apuntar al final de la lista. Voy a copiar como todo este gráfico para basarnos en ese y crear nuestra nueva lista doblemente ligada. Entonces, la lista ligada doble, como les comenté, va a tener dos anclas. Una ancla que le vamos a llamar inicio y otra ancla que le vamos a llamar final. ¿Okay? Entonces, voy a mover un poco estos para colocar aquí la ancla que va a apuntar hacia el nodo final. Y estos son mis nodos que ahorita los voy a reutilizar, los voy a eliminar. También los voy a mover para que se vea que no están enlazados con nada. La cantidad, pues van a comenzar en 0. Ambas anclas, cuando creamos cuando inicializamos más bien una lista doble, van a apuntar a null. Eso quiere decir que mi lista está vacía. Entonces, esta estructura o este tipo de dato abstracto va a comenzar así. Al inicio y al final apuntarían a nulo y la cantidad es igual a 0. ¿Okay? Mi lista está vacía. Y ahorita vamos a empezar a modificar los algoritmos para insertar al inicio e insertar al final. Pero basándonos en esto, tendremos que modificar la estructura que ya teníamos para la lista ligada. Entonces, esa es mi estructura que estaba previamente. Le voy a cambiar el nombre como lo hice con el nodo.
para que esta sea lista ligada doble. Entonces, donde exista ese nombre, lo va a modificar, ¿no? Como lo hizo aquí. Esa lista ligada doble tiene un nodo que apunta hacia el inicio y otro nodo, o sea, otro de estos mismos, que va a apuntar al final. La cantidad del contador sigue quedando igual, pero podemos observar que ahora mi lista, al tener otro puntero, pues va a consumir más memoria RAM. Va a consumir otros 8 bytes, que es para mi otro puntero o para mi otra ANDI. Esta lista ligada la definimos o la redefinimos aquí para que se llamara lista ligada. Esta ya no va a ser la lista ligada, que hace referencia a la lista simplemente ligada. Entonces voy a renombrar este símbolo para que sea lista ligada doble. Y así me va a modificar donde se utilicen todos o toda la palabra de lista ligada, ¿no? Me sugiere, me dice que se van a hacer esos cambios. Quiero que también en los puts lo haga. Entonces los voy a seleccionar. Listo. Y aplicar. Y ya vemos que ya nos cambió aquí lo que retorna. Lo que no cambia pues, son las funciones que ahorita las vamos a empezar a modificar también, ¿no? Entonces ya está definida mi lista ligada doble. Hay que comenzar creando nuestra función que inicializa. Entonces lista ligada doble -init, ¿qué va a hacer? Pues va a pedirle memoria con malloc para reservar esta cantidad que ya quedamos que son 8, 16, 24 bytes para manipular una lista ligada doble. Este nombre de la variable también lo voy a modificar para que ya coincida con el contexto en el que estamos, que es lista ligada doble. Entonces voy a hacer lo mismo, más que aquí mi mouse ya da como doble clic. Y se me complica seleccionar con el botón derecho esa parte. No, ya me borro. Ahí está. Renombrar el símbolo y este nombre de esta variable se va a llamar lista ligada doble. Y lo que va a hacer es modificarla, lo más seguro, en todas las funciones. Entonces, de una vez le pongo que lo modifique en todo. Aparece ahí como el símbolo de ignorar, porque por default busca únicamente en el contexto en el que está, que sería en la función, pero yo quiero que ya lo modifique en todo el punto H, en todas las coincidencias. Que si recuerden es el nombre de la variable que utilizamos en todo. Entonces que lo aplique en todo. Entonces ya lista ligada doble es el nombre de mi variable y ya vemos que está todo modificado. Antes de que se me olvide, ya este punto H ya no se va a llamar lista ligada punto H, sino se va a llamar lista ligada doble punto H. Entonces ya sí ya tenemos otro punto H con otra implementación de otra lista ligada que en este caso utiliza nodos dobles, ¿no? ¿Qué hace el inicializador? Ya vimos que reserva memoria, verifica si fue posible reservar memoria. Si reservó memoria, pues lo que hacemos es que, o hacíamos que la raíz apuntara a nulo. En este caso, tanto inicio como el final van a apuntar a nulo y la cantidad, pues es 0. Esto es lo mismo que tengo aquí. Observan, tanto inicio y final apuntan a nulo, como está aquí, y la cantidad es igual a 0. Al final lo que hacemos es retornar esa estructura que ya está definida en memoria con la intención de poder manipular esa lista ligada que acabamos de reservar. Viene ya las funciones de insertar. Entonces lo que voy a hacer es, en el gráfico, hacer como una simulación de lo que tendríamos que hacer en código y después lo pasamos ya a código, esos pasos que se tienen que hacer para insertar un nodo al inicio.
Esta función la voy a modificar para que se llame lista ligada doble insertar inicio. ¿Okay? Para que todas nuestras funciones o todas nuestras variables estén en el contexto de lista ligada doble. Si observamos, como parámetros recibe una lista ligada doble y recibe el dato que se va a guardar en ese nodo que se va a insertar a la lista, ¿no? Entonces, antes de meterme al código, voy a hacer una simulación acá. Ya tenemos varios nodos. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para insertar al inicio? Pues lo primero es crear un nuevo nodo. Los nodos ahora ya son dobles. Entonces yo lo voy a poner acá como otro campo, que es donde va a guardar la dirección de memoria del nodo anterior. Al inicio, cuando creamos un nodo, se le inserta el dato, se copia el dato que queremos que guarde el nodo, y en sus campos, tanto anterior como en su campo siguiente, ambos apuntan a nulo. ¿Okay? Eso ya sabemos que lo hace al crear el nodo. ¿Y cómo sabemos que lo hace? Pues si nos vamos a nodo doble init, que está acá, sabemos que en su campo nodo le asigna el dato y en su campo siguiente y anterior los pone a nulo. Eso es lo que hace nuestro crear, como reservar memoria para un nodo, que es ese nodo que está dibujado. Y hay varios casos para insertar en una lista ligada doble. El primer caso es cuando está vacía. Si la lista ligada doble está vacía, lo más simple es enlazar tanto inicio como el final a esa lista, ¿no? Entonces, mi lista, de hecho, el nodo lo voy a mover un poco más hacia arriba, como para irnos moviendo a la derecha. Entonces, nodo inicio, cuando está vacía, apunta a ese nodo, y el nodo final, que lo pongo acá, que apunte al nodo, no a la referencia, y el nodo final también va a apuntar a ese nuevo nodo. Cuando hay un nodo nada más en una lista, ese nodo es tanto el inicio como el fin. ¿Ok? Eso es como nuestro caso base. De que si está vacía, inserta, insertando o enlazando tanto el inicio como el final. Una vez hecho eso, lo que hay que hacer es incrementar la cantidad de nodos. Entonces vamos validando esa parte. En nuestro insertar el inicio, creamos un nuevo nodo de nuestra función nodo doble. ¿Ok? Tenemos ese nuevo nodo. Y aquí validamos. Si fue igual a nulo, no se pudo reservar y terminamos la función, ¿no? ¿Qué validación seguiría? Si está vacío, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces la función vacía la tenemos por acá, que es de la lista ligada. Entonces esta función la voy a cortar y la voy a pegar antes porque la necesita estar definida antes, ¿no? Esta lista ligada, ahora va a ser lista ligada doble, la cual recibe una lista ligada doble y validamos. Si no tiene memoria, o sea, si es igual a nulo, mandábamos mensaje y terminamos la ejecución. Cuando no es el caso, comparábamos. Si la cantidad es igual a 0, quiere decir que no hay ningún nodo, está vacía. Entonces, insertar el inicio. Si la lista ligada doble está vacía, lo que hay que hacer es lo que hice acá en el gráfico. ¿Qué hice? Enlazamos tanto inicio como final hacia ese nuevo nodo e incrementamos nuestro contador. Entonces, lista ligada doble punto
en su campo inicio va a apuntar al nuevo nodo y la lista ligada en su campo final también va a apuntar hacia ese nuevo nodo. Y la lista ligada doble, como ya está apuntando un nuevo nodo, incrementamos nuestro contador. Coma, y terminamos la ejecución con un true de que fue posible agregar un nodo. Únicamente con esta validación si está vacía. Si no está vacía, ¿qué vamos a hacer? Voy a regresar al gráfico, ahí mi lista no está vacía y quiero insertar un nuevo nodo. Entonces creamos el nuevo nodo doble, le pongo la referencia, y ya sabemos que ambas referencias apuntan a nulo. Acá tengo un nulo, voy a usar, voy a quitar esta T, y lo voy a copiar para que también apunte a este bloque. Este es mi nuevo nodo, ya sabemos que lo crea. ¿Está vacía mi lista? No, no está vacía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ese nuevo nodo va a apuntar en su campo siguiente, que ahorita está apuntando nulo, va a apuntar al inicio de la lista. ¿Dónde apunta al inicio de la lista? Apunta aquí mero. ¿Ok? Ya es el primer paso, apuntar al inicio de la lista. Entonces, lo voy haciendo hasta en código. ¿Vale? Entonces, nuestro nuevo nodo en su campo siguiente apunta al inicio de la lista. Ahí está. Apunta al inicio de la lista. Una vez que yo apunto al inicio de la lista, este nodo, que ya no va a ser el inicio de la lista, en su campo anterior apunta a nulo. Lo que va a hacer es apuntar al nuevo nodo. Entonces, el nodo que está al inicio todavía va a apuntar al nuevo nodo. Elimino este nulo y codificamos. Entonces, lista doble en su nodo inicio tiene un campo anterior, el cual va a apuntar al nuevo nodo. Esa línea es esta línea que está aquí. Este es el nodo inicio, el que tiene el 100, y en su campo anterior va a apuntar a nulo. Una vez que ya están enlazados, si observan, tenemos estas dos flechas, nos indican que ya están enlazados los nodos. Nuestra ancla inicio apuntaría ahora a este nuevo nodo. Entonces ya el nuevo nodo ya está dentro de nuestra lista como un nodo inicial, que es el tercer paso. Entonces, lista ligada doble en su campo inicio apunta a ese nuevo nodo. Ya que hicimos el enlace, la cantidad la incrementamos ahora a 2. Entonces, en el código, acá está esa línea, que lo que hace es incrementar la cantidad y regresa verdadero de que ya fue posible enlazar un nuevo nodo. Ahora lo que podemos ver es que este nuevo nodo, en su campo siguiente, apunta al que antes de esa ejecución era el campo inicio. ¿Ok? Entonces esto lo podemos repetir n cantidad de veces para que se inserte un nuevo nodo al inicio. Y si observan, el nodo que antes era el inicio, en su campo siguiente, está apuntando a nulo. Eso quiere decir que este es el nodo final y obviamente la lista ligada doble en su campo final está apuntando hacia ese nodo final. No hubo necesidad de modificarlo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Para probarlo, vamos a tener que modificar el mostrar. Si recuerdan el mostrar, lo que hace es, o lo que hacíamos es crear un nodo temporal que apunta al inicio de la lista. Este nodo temporal, pues apunta aquí al inicio de la lista. Y lo que hacemos es que si temporal es diferente de nulo, que acceda al dato para poderlo imprimir, que en este caso es un entero. Entonces, como temporal es diferente de nulo, o sea, si existe el nodo, pues imprimimos el dato. ¿Cómo pasamos al siguiente nodo? Pues que temporal va a ser igual al nodo, al campo siguiente,
que es el de acá. Entonces temporal apuntaría ahora acá. Nos imprime el dato, que en este caso es 100, y después salta a donde apunta su campo siguiente. ¿A dónde está apuntando su campo siguiente? Está apuntando a nulo. Y ahí nuestro ciclo termina, porque nulo no es diferente de nulo. Ya llegamos al final de la lista, ¿no? Entonces, nuestro mostrar que tenemos acá, habrá que modificarlo para que se llame lista ligada, doble-mostrar. ¿Qué hacemos? Recibe una lista doble. Este if es el que verifica que tenga memoria esa lista. Si tiene memoria, imprimimos la cantidad de nodos y accedemos al temporal desde el inicio. Y desde el inicio iteramos. Mientras ese temporal sea diferente de nulo, imprimimos el dato y pasamos al siguiente nodo utilizando el campo siguiente. Ahí al final creamos un null como para dibujar en la consola de que se llegó al final de la lista. Voy a comentar todo lo que está acá del punto H para hacer las pruebas, porque esas funciones nos falta modificarlas. En el main todavía va a estar lo de lista ligada que hicimos la semana pasada. Entonces aquí vamos a importar lista ligada doble punto H. Aquí con las modificaciones que hice de los tipos de dato, también los actualizó, nada más que ahora no se llama lista ligada. Déjenlo, modifico. Más que me deje, porque esta cosa selecciona. Se va a llamar lista ligada doble. Y va a llamar a lista ligada doble-init. Y vamos a insertar el inicio y a mostrar. Estos los voy a comentar, que todavía no están listos. Hasta aquí. Ya todo lo demás es lo que tenía antes. Ya está, nuestros insertar. Entonces voy a debuguear para ir viendo cómo se van enlazando con sus campos siguiente y anterior. Voy a maximizar e iniciar el debug. Hay unos errores. A lista ligada. Estos los voy a modificar. Ya no existen. Existe lista ligada doble, ¿no? Lista ligada doble-insertar. Y mostrar. Darle zoom. Ya está. Nuestra lista ligada o nuestro puntero de lista ligada doble por ahora no ha sido inicializado, por eso parece que está apuntando nulo. Le voy a dar siguiente y ya va a tener memoria, ¿no? Ya vemos que tiene una dirección. Y tanto sus dos anclas como inicio están a nulo. Vemos que las direcciones de memoria son 0 y la cantidad de 0 porque todavía no hemos insertado nada, ¿no? Voy a invocar el lista ligada doble-insertar-inicio para insertar el 100. Voy a dar siguiente y ya deberíamos de ver que se creó un nodo. Como está vacía mi lista, tanto inicio como final están apuntando al mismo nodo, por lo que vemos que tienen la misma dirección. Si abro inicio, vamos a ver ahí el 100, el nodo 100, que tiene en su campo anterior y siguiente apuntando a nulo. ¿Va? Es un único nodo. Y final, obviamente, también va a apuntar al mismo nodo. Se está apuntando a la misma dirección de memoria. ¿Ok? Voy a insertar el inicio. ¿Va? Vamos a ver que aquí en inicio, en esta parte,
va a cambiar, ya no va a apuntar a 100 porque va a apuntar al nuevo nodo que va a tener el dato de 1. La siguiente, lo tenemos. Inicio ahora apunta al nodo que tiene el valor en el dato de 1. Final no cambió porque estamos insertando el inicio. Entonces, inicio en su campo anterior apunta nulo y ya tiene un campo siguiente. En el campo siguiente obviamente va a estar donde estaba el 100. Si le doy ahí está el valor de 100, ¿no? Y ese nodo 100 tiene un campo anterior que lo que hace es apuntar al dato que está antes, que es el 1. Y esto lo podemos ver también gráficamente con los dibujos que hicimos ahorita. Quito este temporal. Podemos ver que desde el campo inicial, dato 1, podemos acceder al dato que tiene el 100. Y el 100 en su campo anterior, accedemos al dato que está antes, ¿no? Voy a insertar o vamos a buscar el otro, que es que inserta el 5. Entonces, dejen comprimir todo eso para ver únicamente, bueno, el inicio es donde se va a insertar. Voy a correr y ahí está, el 5. Después del 5 va a estar el 1 y después del 1 va a estar el 100. Puedo reempezar desde el final. Al final está el 100, en su campo anterior debe estar el del 1 y en su campo anterior debe estar el del 5. Y se observan en su campo anterior apunta nulo. Eso quiere decir que si empezamos del final a recorrerlo hasta el inicio, cuando yo llegué al nodo que en su campo anterior es nulo, quiere decir que es el final de esa lista. Hay listas ligadas dobles circulares. Esto quiere decir que los nodos finales, o más bien el nodo final y el nodo inicial, están también conectados. Entonces esto se cierra como si fuese un ciclo. Si lo imprimiéramos, nunca terminaría porque todos los nodos siempre están apuntando a una dirección válida. Ahí lo que tendremos que hacer es saber dónde es el inicio y dónde es el fin. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con el insertar el inicio? Le voy a dar al mostrar nada más para ver si los está mostrando acá en la consola. De ahí lo tenemos, ¿no? 5, 1 y el 100. Y ya imprime que ya llegó al final de la lista, ¿no? Vamos haciendo ahora el insertar al final. Ya sabemos cómo insertar el inicio. Ahora insertar al final va a ser muy parecido, pero en vez de utilizar como las variables de inicio, vamos a utilizar las variables de final. Voy a copiar todo este código, porque va a ser casi muy parecido. Nada más que este se va a llamar lista ligada doble, guión bajo insertar, guión bajo final. Y vamos a hacer la prueba, ¿no? Ahí ya tenemos esos dos nodos. Voy a utilizar este nodo. No lo voy a mover para acá. Y voy a crear un nodo doble. Está el nodo doble, ¿no? Insertar al final es insertar a donde está apuntando final. ¿Hacia dónde apunta final? Si vemos la flecha de final, apunta aquí. La idea es colocar ese nodo después de ese nodo final. Entonces, como no está vacía mi lista, lo que hay que hacer es enlazar ese nuevo nodo dentro de esa lista que ya está. Entonces, lo primero que hay que hacer es que ese nuevo nodo, en su campo anterior, que apunte hacia el nodo final, que es este. Y el nodo final, en su campo siguiente, que hasta ahorita apunta nulo, apunte hacia ese nuevo nodo. Hasta ahí podremos ver que ya se integró el nodo, pero nos falta integrar el
la ancla final, porque la ancla final todavía está apuntando hacia este penúltimo nodo que podemos ver ahí. Entonces, ese último ancla o la ancla final va a apuntar hacia este nuevo nodo que me indicaría que es el final. Sabemos que obviamente este nodo, al crearse por default, siempre apunta a nulo. Y si observaron, fueron 3 pasos. ¿Va? Entonces me voy a regresar con Control Z para dejarlo así, en la crear el nuevo nodo, ¿no? Y nos vamos a ir paso a paso. Insertar al final. Primer condición, si está la lista doble, no tiene memoria, mandamos mensaje y terminamos la ejecución. Si no es el caso, creamos un nuevo nodo, que es ese nodo que tenemos ahí con el valor de 5. Y validamos. Si ese nuevo nodo no tiene memoria, hacíamos algo, ¿no? Mostramos mensaje y terminamos la ejecución. Y el caso cuando está vacía. Si esa lista ligada está vacía, pues ambos, inicio y final, van a apuntar a ese nuevo nodo. Porque cuando está vacía, insertamos un nuevo nodo, ese único nodo es tanto un nodo inicial como un nodo final. Por eso apuntamos ambas anclas a ese nuevo nodo y obviamente incrementamos. Y terminamos la ejecución con un true de que se agregó. Acá viene la otra parte. Esto sabemos que lo que está aquí es para insertar al inicio. Lo voy a eliminar porque no es lo mismo que lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues, déjenme ver, es el nodo final, o más bien el nuevo nodo, apuntarlo hacia el nodo final. Entonces, el nuevo nodo en su posición, a ver cómo se llama, le puse nuevo, el nuevo nodo en su campo anterior va a apuntar hacia donde apunta la ancla final. ¿Qué es esto mismo? Nodo en su campo anterior apunta donde apunta el final, que es este. El nodo final, que ahorita apunta nulo, va a apuntar a ese nuevo nodo. Entonces, lista ligada doble en su campo final va a apuntar hacia ese nuevo nodo. Una vez que ya están enlazados, que ya mi nodo parecía ser que ya está dentro de esa lista, la ancla final, que apunta al penúltimo nodo, que todavía apunta como al final, pero ya si lo vemos de esta manera, ya es como el penúltimo nodo, este enlace va a apuntar hacia el nuevo nodo. Igual lo voy a poner acá arriba. ¿Ok? Entonces, el tercero y último paso. Entonces, en la lista ligada doble, en su campo A, aquí hay un error. Aquí es lista ligada en su campo final, en su campo siguiente, apunta nuevo, y ya después, lista ligada doble en su campo final, apunta a nuevo. Ya una vez insertado, incrementamos la cantidad. Entonces, sería incrementar la cantidad. En este caso es hacia 3. Y ya tenemos esos 3 nodos insertados, ¿no? Vamos probando esta parte con lo que ya teníamos. Entonces, insertar al final. Insertar al final en la lista ligada doble que nos inserte el 50. Que vamos a insertar varios. Unos 2. El 50 y después el 60. Y mostramos. Lista ligada. Estos se llaman dobles. Está ligada doble. Y vamos a debuggar. Ya sabemos que funciona hasta el mostrar. Aquí sabemos que se inserta y muestra.
Le voy a dar siguiente para que nos muestre y esta es nuestra lista actual. Insertar al final es insertar después del 100. Entonces, insertar después del 100 debe insertar el 50. Entonces, por ahora, nuestra lista doble en su campo final, en su campo final está apuntando a ese 100 que está ahí. En su campo siguiente, pues tiene nulo, porque es el último nodo, ¿no? Le voy a dar siguiente para que inserte el final, y este final que vemos de la lista, pues va a cambiar, porque ahora tendrá que apuntar al nodo que tiene el valor de 50. Ya está. Cambio el nodo final apunta al dato, o al nodo más bien que guarda el 50. Vemos que en su campo siguiente es nulo, es el fin de la lista, pero en su campo anterior debe estar el nodo que apunta a 100. Ya está. Entonces el nodo que tiene 100 en su campo anterior va a estar el nodo que guarda el 1, lo estamos yendo como de reversa, y el que guarda el 1 en su campo anterior es el 5, y el 5 es el último, es el primer nodo, o el último nodo desde reversa, porque en su campo anterior apunta a nulo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo podemos irnos recorriendo, ¿no? Entonces voy a comprimir de nuevo porque vamos a insertar ahora el 60 al final. Entonces al final va a estar un nuevo nodo con el dato en 60. Le voy a dar siguiente. Y ahí vemos el dato final o el puntero final apunta a ese nodo que guarda el 60. Si me voy al anterior, debe de estar el del 50. Y así, si me estoy yendo a reversa, vamos a ver los números o los nodos en reversa, ¿no? Esto. Vamos a mostrar, y ya ahí podemos ver que los nodos están agregados hasta el final. ¿Okay? Y también pudimos ver que podemos comenzar desde el final para irnos en reversa, irnos imprimiendo cada uno de esos nodos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Con estos insertar. Okay, entonces, hasta aquí terminamos esta primera parte de la clase. Vamos a hacer un pequeño break. Para ahorita, regresando del break, hacemos los eliminar. Eliminar tanto al inicio como eliminar al final. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta con esto? No, profe, ninguno. Entonces van a ser las 12:10, 15 minutos de un descanso y nos vemos a las 12:25. ¿De acuerdo? Les mando mensaje ahí cuando estén listos.
Ok, entonces, en esta segunda parte vamos a verlos eliminar. Y para eliminar, pues igualmente también hay casos especiales, ¿no? Déjenme copio esta lista para hacer las pruebas o la simulación. Ok, ahí está. De hecho, con 2 nodos la hacemos para que no se vea todo y revueltoso. Este es el final. Entonces, tendría que apuntar a este que es el final. Hasta no existe. Y el nodo final apunta al 1. Está la lista, ¿no? En el código debe estar comentado, que son cosas que comentamos ahorita, el eliminar al inicio, pero de la lista simplemente ligada, ¿no? Que es este. Entonces les comento esta única función y al final modificamos este de for. Entonces esta lista ligada doble guión bajo eliminar recibe una lista doble y hay 2 validaciones. Recuerden, la primera es la de siempre, que tenga memoria. La segunda es que no podemos eliminar nodos si la lista está vacía. Entonces, esa es la segunda validación. Si no está vacía, pues hacíamos algo ahí, que es el código, ¿no? Si recordamos, necesitamos un temporal que guarde la dirección, que nos va a servir como respaldo de donde queremos eliminar. En este caso, queremos eliminar desde el inicio. Entonces, el inicio de la lista es donde está el 1. Aquí vemos que está el ancla inicio, cual está apuntando ahí. Y vamos a declarar un nodo temporal que apunte a donde está apuntando inicio. Entonces, a donde apunta inicio. Entonces, nuestro código, de hecho, esto lo voy a dejar acá abajo para que no nos haga ruido. De nuestra lista doble, ese nodo temporal va a guardar la dirección del nodo que apunta inicio. Pues ya lo tenemos, ¿no? Y hay que desenlazar ese nodo, por eso es que necesitamos ese temporal para no perder la referencia. Una vez que lo desenlazamos, pues una vez que ya tenemos el temporal, perdón, pues hay que desenlazarlo, ¿no? Entonces el siguiente paso es el nodo siguiente, que es el que tiene el 100. Si observamos, en su campo anterior apunta al primer nodo, que es el que vamos a eliminar. Entonces, antes de eliminarlo, en su nodo anterior, de ese siguiente, va a tener que apuntar a nulo. Entonces, le quitamos como esa referencia para que apunte a nulo. Y una vez que ya está desreferenciado, el ancla inicio todavía está apuntando hacia el nodo eliminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que apunte al nodo siguiente de temporal. Sabemos que este es temporal o todavía es el nodo inicial. Para que apunte al siguiente nodo. Ups. Al siguiente nodo, ¿no? Entonces, este nodo, que lo tenemos guardado en temporal, pues lo vamos a eliminar con todo. ¿Okay? Entonces, también tendrían que, pues, desaparecer. Y así quedaría, y aquí tendremos que, obviamente, decrementar. Teníamos 2 nodos, decrementamos a 1,
y es el nodo que nos queda. Como nos queda un nodo, tanto el ancla final como la inicial están apuntando al mismo nodo. Yo lo puedo poner acá para que quede un poco más separado, ¿no? Y esos serían como, pues, los pasos, ¿no? Voy a dar control Z para ir paso a paso con lo que hicimos, ¿no? Ya está. Temporal está apuntando al nodo inicial. Después lo que hicimos es que el nodo siguiente apunte a nulo. Entonces, el nodo siguiente es temporal en su campo siguiente. Este temporal en su campo siguiente es otro nodo que tiene un campo anterior, el cual va a apuntar a nulo. Entonces, temporal, que es esta flecha es su campo siguiente. En su campo siguiente está este nodo, en su campo anterior apuntaría a nulo. Ya está. ¿Qué hicimos después? Inicio apuntaría a ese nodo siguiente. Yo lo puse más para allá, de esa manera. Entonces, lista ligada doble en su campo inicio, guarda la dirección del temporal en su campo siguiente. Una vez hecho eso, lo que hay que hacer es, pues, decrementar. Lista ligada doble, punto cantidad, la decrementamos. Lo demás que está es libera el nodo temporal, que es lo que hace es eliminar todo. De hecho, esto lo voy a quitar de aquí porque ya lo hicimos antes. Ya está, ¿no? Que sigue pues el free. ¿Qué hace el free? Pues libera todo eso para que quede ese nodo y cantidad decrementó para quedar en un solo nodo, ¿no? ¿Qué pasa cuando eliminamos un nodo que está como inicio y como final? O sea, que nomás tiene un solo nodo. Aquí ocurre algo especial. Vamos a ver, si seguimos el algoritmo que tenemos hasta ahora, necesitamos un temporal. Ese temporal sabemos que tiene que apuntar a donde apunta inicio. Una vez apuntado, el nodo siguiente en su campo anterior apuntaría, según a lo que tenemos acá, temporal en su campo siguiente, en su campo anterior, apuntaría a nulo. Entonces, temporal en su campo siguiente es nulo, o sea, no tiene nada. Y si accedemos, nuestro programa que entraría o terminaría porque encontró una excepción. Queremos acceder a una dirección de memoria que no existe, que no es válida, que en este caso es nulo, ¿no? Entonces, pues hay que validar esa parte, que no podemos acceder al campo siguiente del temporal, porque es nulo. Bueno, sí podemos acceder al siguiente, es nulo, pero nulo no tiene un campo anterior. Entonces, lo que hay que hacer antes de hacer esto, pues es validar. Sí, temporal en su campo siguiente es igual a nulo, pues más bien es diferente de nulo, podemos hacer esto. Aquí, que es lo que hicimos previamente. Si es igual a nulo, pues sabemos que no podemos acceder, no hacemos nada. ¿Qué sigue el siguiente paso? La lista de inicio apunta a temporal en su campo siguiente. Entonces, temporal en su campo siguiente es nulo e inicio está apuntando aquí. Entonces, inicio apuntaría a su campo siguiente que es nulo. Apunta acá. Se pone nulo. ¿Qué sigue? Pues decrementar.
¿no? Entraría a 0. Un nodo más. Decrementamos cantidad para que quede en 0. Y después eliminamos todo este nodo. Pero si observamos, final quedó bailando. Me refiero a que quedó con una dirección. Entonces, cuando pase eso, pues tendremos que apuntarlo también a nulo porque ya quedó vacía la lista. ¿En qué momento sabemos que pasa eso? Cuando ocurre esta condición. O más bien, el else, que nos falta aquí, es que lista ligada doble en su campo final apunte a nulo. Si llegase a pasar esas cosas, ¿no? Vamos a probarla a ver si funciona, a ver si la lógica que estamos aplicando es válida. Entonces, en el main, voy a comentar esta línea de insertar al inicio. Mejor insertamos una vez al inicio, mostramos e insertamos una vez al final, con la intención de eliminar 2 veces y ver que no truene, ¿no? Ver si nuestra lógica está correcta. Mostrar, mandamos eliminar al inicio. Entonces, eliminar al inicio en la lista doble. Y volvemos a mostrar, nada más para validar que estamos haciendo bien las cosas. Una vez que muestra, volvemos otra vez a eliminar al inicio para ver si cuando queda un solo nodo hace lo que acabamos de poner en las condiciones. Pues eliminar el inicio de esa lista doble y volvemos a mostrar. Ya lo tengo y volvemos a mostrar. Voy a debuggar desde este punto para ver si inserto este del 100. Está ligada a 100. Es en la línea 160. Aquí es lista ligada doble. La lista ligada debe tener el 100. Y mostramos, ahí está el 100. Luego insertar al final el 50. Se agrega y mostramos, ahí está el 100 y el 50. Viene eliminar el inicio. Eliminar el inicio es eliminar este 100. Siguiente, eliminamos y mostramos hasta el 50. Hasta ahí sí funciona el eliminar al inicio cuando hay varios nodos, ¿no? Ahora, eliminar el inicio cuando queda un solo nodo, que es como el caso del especial. Entonces vamos a darle a eliminar. Y si vemos acá los valores, tanto inicio como final, están apuntando a nulo, que es lo que validamos con las condiciones. Si mostramos la cantidad de 0 y la lista está apuntando a nulo, que es el puts ese que aparece en el mostrador. Pues hasta ahí puedo decir que la lógica está bien. Sí está eliminando los nodos al inicio. Esta misma lógica aplicaría muy parecido al eliminar al final. Entonces, me voy a copiar esta función y la voy a modificar el nombre para que sea eliminar-bajo al final. Y vamos haciendo la simulación, ¿no? La simulación que teníamos cuando tenemos 2 nodos. Y de ahí validamos cuando nos queda un solo nodo. Creo que ahí estamos.
Ahí está. La cantidad es de 2. Eliminar al final es eliminar el nodo que tiene apuntado el ancla final, que en este caso es el del 100. Sabemos que necesitamos un temporal. Ya tenemos acá el temporal, que tiene que apuntar ahora al que queremos eliminar, que está al final. Ya que está apuntando ahí, al final, pues hay que desenlazar ese nodo final de la lista. Entonces, lo que hay que hacer, dejen quitar esta T que está aquí. De hecho, a ver, inicio es este y este debería estar apuntando acá para que esté enlazado. Sí. Temporal, que es el que vamos a eliminar, tiene un campo anterior, pudiese no tener ningún campo. En este caso, como hay más de un nodo, podemos aplicar este algoritmo, ¿no? Nodo temporal en su campo anterior es igual a 1. Si checamos su referencia siguiente, está apuntando al nodo que vamos a eliminar. Entonces, lo que hay que hacer es desreferenciar ese nodo. Entonces, temporal en su campo anterior, en su campo siguiente, va a apuntar a nulo. Entonces, este apuntaría a nulo. Una vez desreferenciado, final aún sigue apuntando a ese temporal que vamos a eliminar. ¿Qué hay que hacer? Que ese final apunte a donde apunta el temporal en su campo anterior, que es donde está el 1. Entonces lo apuntamos hacia acá y ya el temporal, que antes era el nodo final, ya lo podremos eliminar. Entonces eliminamos todo esto. Y obviamente estas referencias también se van. Y nuestra cantidad decrementamos para que quede en 1. Y ahí tenemos que nuestra lista se queda con un nodo y tanto inicio como final estamos viendo que ambas flechas o ambos punteros apuntan a la dirección de ese único nodo que tenemos, ¿no? Entonces, esos 3 pasos que hicimos son los que vamos a programar ahorita, ¿no? Lo voy a regresar para seguirlos en ese orden. Creo que ahí es donde estábamos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Temporal que apunte a un final. ¿Qué es lo que está aquí? Tenemos que un temporal apunta al final. Una vez que apunto al final, ¿qué hay que hacer? Desapuntar el nodo anterior y que es ese nodo anterior en su campo siguiente apunte a nulo, como está ahí, ¿no? Entonces, tenemos esta validación que lo más seguro es que si temporal en su campo siguiente, la voy a quitar. Le voy a quitar todo esto para hacerlo otra vez de nuevo. Temporal en su campo anterior, en su campo siguiente, va a ser igual a nulo. Entonces, temporal en su campo anterior es otro nodo, que es el nodo que está en la penúltima posición. Tiene un campo siguiente que va a apuntar a nulo. Entonces, lo voy a regresar un poco. Así es como estaba. Temporal, que es este, en su campo anterior. Déjenme ver si lo puse. Sí, en su campo anterior tiene un campo siguiente que va a ser igual a nulo, ¿no? Tu campo anterior es este y su campo siguiente es este, que lo que va a hacer es apuntar a nulo. Ahí está. Ese es como el primer paso. Segundo paso es lo que final va a apuntar a temporal en su campo anterior, que es mover esa flecha. Entonces, lista doble en su posición o en su referencia o en su puntero final va a apuntar hacia donde apunta el temporal en su campo anterior.
que es otro nodo anterior. Ya está apuntando a su campo anterior. Sabemos que temporal en su campo anterior es este nodo y ahí apunta a final. ¿Qué hicimos? Pues decrementamos la cantidad a 1 y obviamente liberamos la memoria, ¿no? Entonces decrementamos la cantidad y liberamos la memoria. ¿Okay? Ese caso funciona para cuando tenemos de 2 a más nodos. ¿Qué pasa cuando queremos eliminar al final y solamente tenemos un nodo? Que es ese caso que está ahí. Igual, necesitamos un temporal y aquí va a venir a lo mejor una validación. Tenemos un temporal. Según nuestro algoritmo, tomamos como reserva ese temporal para posteriormente liberarlo, ¿no? ¿Qué sigue? Sigue que temporal en su campo anterior, en su campo siguiente, va a ser igual a 1. Entonces, este es temporal y temporal en su campo anterior es nulo. No tiene un campo siguiente como lo estamos indicando aquí. Anterior es nulo y no podemos acceder al siguiente porque no tiene memoria, es nulo. Entonces aquí va nuestra validación. Si temporal en su campo anterior es diferente de nulo, podemos hacer esto. Si no es el caso, ¿qué hay que hacer? Que es en este caso. Pues no hay que hacer nada. Simplemente tanto inicio apuntaría a nulo y como final apuntaría a nulo también. Y ya tendremos que nodo o el temporal ya lo podemos pues eliminar, ¿no? Entonces, aquí final está apuntando a su campo anterior. Sabemos que temporal, en este caso en específico, cuando queda un nodo, es nulo. Entonces aquí lista ligada doble, punto inicio, apunta a nulo, porque se queda vacía. Y si metemos esta línea, acá dentro del EL sería repetir la línea, ¿no? Entonces, con esa simple condición, vamos a ver si funciona, ¿no? Eliminar al final. Entonces, en el main, probamos eliminar al inicio. Y aquí mismo, probar eliminar al final. Y vamos a debuguear de nuevo, ¿no? Le voy a dar mostrar para ver cómo está la lista. Insertamos, que fue insertar al inicio el 100 y después insertamos al final un 50. Y mostramos de nuevo. Ahí está. Entonces, eliminar al final. Al final es el 50. Bueno, abrimos la lista. Final es el 50 y inicio tiene el 100. Al eliminar el 50, como vimos ahorita en la simulación que hicimos, quedaría un único nodo que sería el de 100. Entonces, tanto inicio como final tendrían que apuntar a ese 100. Le voy a dar siguiente. Y si ven, tanto inicio como final, ambos, están apuntando al mismo nodo. Con eso podemos validar que sí está eliminando el final. Ahora viene ya el caso en concreto cuando queremos eliminar el final y solamente nos queda un nodo. Cuando pasa eso, tendría que apuntar a nulo tanto inicio como final. Entonces, le voy a dar mostrar para que nos muestre cómo está la lista. Tiene un solo nodo y otra vez eliminar al final. Elimina al final y ya vemos que tanto inicio como final están apuntando a nulo. La lista está vacía. Mostramos la cantidad de 0 y
nos muestra el null, porque la lista está apuntando totalmente a nulo, tanto sus dos anclas, ¿no? La de inicio como la de final. Y le damos a que finalice el programa. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con este eliminar final? Si no, lo que queda es probar la función liberar, la de free, que está aquí. Esta es lista ligada doble bajo free, la cual recibe una lista ligada doble, y dentro está la validación. Si tiene memoria, o más bien, si no tiene memoria, si es igual a nulo, pues no podemos liberar algo que no tiene memoria. ¿Qué va a pasar aquí? Pues va a eliminar mientras la lista no esté vacía. Mientras la lista doble no esté vacía, aquí vemos el signo de admiración, que lo que hace es negar el resultado de esto. Mientras no esté vacía la lista ligada, ¿qué vamos a hacer? Llamar, eliminar, lista ligada doble, bajo eliminar al inicio. Entonces va a empezar a eliminar los nodos que están en el inicio para ir liberando individualmente cada nodo. En este caso podríamos utilizar tanto eliminar al inicio o eliminar al final. Ambas eliminan nodos de un extremo o del otro extremo, ¿no? Vamos a probar pues esta función si realmente está liberando pues memoria, ¿no? Entonces después de que hagamos todo, la lista o nuestra instancia o variable va a ser igual al free que tenemos de la lista doble. Entonces, lista doble libera la memoria de esa lista doble que tenemos. Aunque a este punto, pues la lista queda vacía, pero únicamente podemos probar. Voy a ponerle aquí un breakpoint para ver si realmente está liberando, ¿no? Debugueamos. Inicia ahí. Se inserta al inicio. Luego se inserta al final. Eliminamos al final el 50. Mostramos. Eliminar al final, que es el que está ahí de 100. Mostramos, se nulo. Aquí viene ya liberar. Liberamos y ya vemos que la lista doble ya no tiene dirección de memoria porque ya fue liberada y ya podemos terminar la ejecución de nuestro programa. ¿Ok? Hasta aquí, dudas o preguntas sobre la implementación de la lista ligada doble. No, ninguna. Ok, entonces, hasta aquí terminamos este tema de lista ligada doble. La próxima semana vamos a integrar esta lista ligada doble a nuestro proyecto del Mundial para crear una lista ligada doble de selecciones. Entonces, me voy a quedar con aquellos que van a necesitar que les revise los avances de su proyecto. No hay actividad esta semana, hay que seguir trabajando en la actividad del proyecto. La próxima semana vemos esta integración que les comento, ya les dejo la segunda parte del proyecto. Entonces, los que quieran revisión, van escribiendo ahí su nombre en el chat para tomarla como referencia de la lista que para revisar, ¿no? Los demás, si no tienen dudas ni preguntas, nos vemos la próxima semana y también la próxima semana revisaré a todos aquellos que todavía no les he revisado. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Nada, que les vaya bien y Gracias, buen profe. fin. Se quedan aquí los que les voy a revisar y ahorita les paso el link para pasarlos a la sala de chat a la otra reunión, ¿va?
Se me cerró esta cosa del navegador y se perdieron los mensajes de la lista, así que por favor vuelvan a escribir su nombre para tomarlo de referencia como la fila de revisión, ¿verdad? Que ya les puse el link ahí en el chat. Entonces, el primero que me aparece a mí aquí es Abraham Eiji Mendoza Muñoz. Entonces, lo que van a hacer es se desconectan de este y se conectan al otro para que no haya ahí como interferencia, porque la vez pasada que revisé varios, muchos no los podía escuchar, ¿no? Entonces, yo voy a estar en las dos salas, en esta y en la otra que está allá. Entonces, Abraham, te sales de esta y te conectas allá.
Yair Efren Tapia Romo, siguiente.